plata, que suban el sueldo, todas las desigualdades que hay en Chile. No tan solamente necesitamos una constitución nueva, sino que nos puedan arreglar las leyes. Estamos en un momento histórico y el llamado a escribir la historia. Los partidos abajo firmantes han acordado una salida institucional cuyo objetivo es buscar la paz y la justicia social a través de un procedimiento inobjetablemente democrático. Se impulsará un plebiscito en el mes de abril de 2020 que resuelva dos preguntas. A. ¿Quiere usted una nueva constitución? ¿Apruebo o rechazo? Convoco a los chilenos mayores de 18 años a un plebiscito para que se pronuncien sobre la aprobación o rechazo del texto constitucional propuesto por la Junta de Gobierno. Era una tranquila noche de domingo cuando una cadena nacional interrumpió la programación. El general Pinochet aparecía en la pantalla para anunciar un plebiscito que pondría a los chilenos ante una inédita disyuntiva en plena dictadura. Sí a la Constitución de la libertad. Para que nuestras familias, para que nuestros trabajos puedan desarrollarse normalmente en los próximos 10 o 15 o 20 años, tenemos necesariamente que estar con el sí. Sí a la Constitución de la libertad. Voy a apoyar la Constitución porque me da garantía de que mi fe católica, apostólica y romana está garantizada sobre todo con la persona de su excelencia el presidente de la República. Era la época de los peinados voluminosos y de la apertura económica. La banca local con plata fresca gracias a millones en préstamos del extranjero, la expansión del crédito y el modelo de consumo potenciado por la explosión de las importaciones, estimuladas por un dólar congelado en 39 pesos. Chile estaba en un momento de auge. Se estaban recibiendo importaciones de productos desde Asia, estaban llegando los primeros autos de Corea, de Japón. ¿Qué cachas el perico que viene ahí? ¡Cómprate un auto, perico! ¡Cómprate un auto, perico! Entonces había una sensación económica favorable. Y Pinochet, ¿qué le dice a la gente? Le dice, usted le va a ir bien con esta constitución. Eran los inicios del boom exportador de materias primas y también de las privatizaciones. Es el año en que el Pac-Man desplaza rápidamente al Space Invaders. El año en que los cines locales estrenan la quinta película de la saga de Star Wars, El Imperio Contraataca, donde Luke Skywalker enfrenta a Darth Vader, quien le hace una importante revelación. Yo soy tu padre. El 10 de agosto de 1980, en un discurso público emitido desde aquí, desde el edificio Diego Portales, el general Augusto Pinochet sorprendió al país anunciando que un mes después se realizaría un plebiscito para ratificar la Constitución de 1980. Pero no era lo único que se estaba decidiendo. Corresponderá ahora a la ciudadanía dar un nuevo y decisivo paso por la senda en que ha venido caminando Chile desde el mismo 11 de septiembre del año 1973. 2 días después del golpe, la Junta de Gobierno se reúne en el Diego Portales. El acta del encuentro consigna que ya se encuentra en estudio la promulgación de una nueva constitución política a cargo de Jaime Guzmán Errázuriz. La Junta, en el primer bando, establece que se ha llevado a cabo la intervención en nombre de la Constitución para salvarla, ¿no? Rápidamente, sin embargo, va quedando claro que la Junta no solo ha llevado a cabo un golpe de Estado, no solo se ha arrogado el poder ejecutivo, sino que también el poder constituyente o la iniciativa constituyente. El 18 de septiembre, me acuerdo, llegaron a la casa un grupo de militares, con casco todavía, a decirme, mire, lo convían a una reunión al Ministerio de Defensa. Me fueron a buscar en un jeep de la Fuerza Aérea. Así llegué donde Gustavo Lee.
el comandante en jefe de la FACH reunió a los primeros juristas para encomendarles la tarea de proyectar una nueva constitución. Quiero que se introduzcan las modificaciones que sean necesarias para darle al proceso político chileno la expedición necesaria que evite la repetición de los abusos en que incurrió el gobierno de Allende. 13 días después del golpe se reunirían por primera vez aquí los miembros de esta comisión, que en 5 años iba a sesionar más de 400 veces y que se conocería con el nombre de quien la presidió, el abogado Enrique Ortúzar, exministro del presidente Jorge Alessandri. La amarga experiencia marxista que el país vivió y la lucha permanente entre la libertad y la esclavitud totalitaria en que se debate el mundo de hoy nos demuestra que existe un poderoso adversario que se infiltra en las sociedades libres y que, al igual que el cáncer corroe el cuerpo humano, destruye sus bases esenciales hasta apoderarse de los estados de adentro. Aquí el elemento clave para entender por qué terminamos en lo que terminamos en la dictadura es la polarización política derivada de la Guerra Fría, de las intervenciones extranjeras, etc., en las cuales la Constitución tenía poco o nada que ver. Sin embargo, era más fácil para la dictadura, para los ideólogos de la dictadura, culpar a un cuerpo constitucional y utilizar entonces ello como excusa para forjar un nuevo pacto constitucional. Esa constitución permitió la degradación de los valores nacionales, la infiltración del marxismo totalitario y colocó al país en una situación crítica y caótica que estuvo a punto de dejarnos prácticamente en poder del imperialismo soviético. Allende llegó al poder por la vía democrática gracias a esa constitución. Sus detractores vieron que en ella radicaba el problema. Y el problema que tenían era la vía chilena al socialismo. Era lo que Allende había intentado. Allende decía que la fortaleza de las instituciones chilenas fue una condición para que él pudiera llegar al poder. Porque si las instituciones chilenas no hubieran tenido la vitalidad que tenían, decía Allende, se habrían quebrado antes del acceso del gobierno popular al poder. La comisión de estudios quedaba integrada, entre otros, por el entonces senador del Partido Nacional Sergio Díez, los abogados Jorge Ovalle, Alicia Romo, Enrique Evans, Alejandro Silva y Jaime Guzmán, quien además era dirigente gremialista. Y teníamos un mismo pensamiento. Era el pensamiento no solo demócrata, sino un pensamiento social cristiano. Era enteramente reaccionario, honestamente reaccionario, honestamente de la derecha más extrema y de un catolicismo conservador. Además de declarado anticomunista. En marzo del 74, la Junta Militar entrega su declaración de principios. La pluma de Guzmán está en la redacción del texto que fija las bases de lo que será la Constitución del 80. En ese documento se plantea, primero que nada, que el Estado está al servicio de la persona y no al revés. En segundo lugar, que la finalidad del Estado es la búsqueda del bien común. La tercera, de que el principio de subsidiariedad debe ilustrar el comportamiento de la sociedad. Y por último, que compatible con la sociedad del Estado, la libre economía, un sistema de libre mercado es el que debe imperar el orden económico. Y para que haya orden económico, debe haber orden social, lo que se consigue con un gobierno fuerte de corte autoritario, como lo explican. Nuestra única ambición debe ser dejar como herencia un Chile donde exista una democracia como forma de vida, con una autoridad fuerte, para que ésta sirva de protección a esa democracia. Y para protegerla, no todos pueden participar en ella. En la declaración de principios de la Junta Militar, los partidos y movimientos marxistas quedan excluidos de la vida cívica. Esto se plasmaría en el polémico artículo 8 del proyecto constitucional, lo que generó un quiebre en el grupo en 1977. Yo dije, esta disposición es cavernaria. Ni un Estado salvaje la aprobaría. Naturalmente, no sabía que esto se grababa y se transmitía directamente al gobierno. Las palabras de Ovalle cayeron mal en la Junta. La ministra de Justicia, Mónica Madariaga, telefoneó al jurista radical. Le digo, aló, señor Ovalle. Nunca me decía señor Ovalle. Me decía gordito, qué sé yo, muy cariñoso. La mierda, dije yo, aquí qué bien. Sí, ministra, a sus órdenes. Lo llamo para comunicarle que usted ha cesado en su integración a la Comisión Constitucional. Es una orden del presidente. Le ruego me presente su renuncia. Y me cortó. Yo no renuncié, me tuvieron que echar.
Antes de Ovalle, en marzo del 77, los abogados Alejandro Silva y Enrique Evans habían renunciado a la comisión por una medida de la dictadura contra los partidos políticos. En esos meses finales del 76, el gobierno militar disolvió los partidos políticos que habían quedado en receso, entre los cuales estaba la Democracia Cristiana, a los cuales a Silva Bascuñán y Evas de la Cuadra habían formado parte. 1977 fue el año en que los británicos del grupo Bee Gees lanzaron Staying Alive, la exitosa banda sonora del film Fiebre de sábado por la noche, protagonizado por John Travolta. La dictadura cumplía 4 años, había desarticulado casi completamente a la oposición y penetrado las estructuras sociales. Estamos todavía en el periodo más duramente represivo de la dictadura. El tema fundamental era la sobrevivencia y la reconstrucción de las organizaciones políticas y sociales destruidas por la dictadura, que además había intervenido universidades, juntas de vecinos, municipios, ¿no? Era una toma total militar, digamos, de la institucionalidad chilena. Cerro Chacarilla, la juventud se reúne... En julio ocurre el que muchos interpretan como el inicio del proceso refundacional de Chile impulsado por los militares. El anuncio de un plan que no solo proyectaba al gobierno en el tiempo, sino que fijaba plazos para la construcción de una nueva institucionalidad. Una liturgia llena de simbolismos en la que participaron 77 jóvenes se realizó en el Cerro Chacarillas de Santiago. Guzmán dijo expresamente varias veces que el objetivo de este diseño era que si llegaban a gobernar los adversarios no pudieran hacer algo muy distinto de lo que ellos mismos harían. Decir que Jaime Guzmán dijo que se hizo para evitar que se pueda modificar, eso es totalmente equivocado, es falso. La Constitución se ha modificado más de 50 veces. El discurso es: hay que fundar una nueva sociedad. Y la forma, creen ellos, de hacerlo es mediante una Constitución, ¿no? Asignándole otra vez un valor a la Constitución que yo creo que no tienen. Que no por el mero hecho de publicar un articulado surge una nueva sociedad. En noviembre de ese año, Pinochet visita la Comisión Ortúzar. Concurrió el presidente, acompañado de la ministra de Justicia, Mónica Madariaga. Ahí Pinochet entregó lineamientos para la nueva Constitución. Tras ellos, también está la pluma de Jaime Guzmán. Fueron ideas, algunas de las cuales ya se habían analizado en la Constitución y no había ninguna discusión, ¿no es cierto?, del régimen presidencial de gobierno, por ejemplo. La comisión era asesora, no era resolutiva. Y después, el momento que quien decidió el texto de la Constitución fue la Junta de Gobierno del año 80. Luego de 5 años de trabajo, la Comisión Ortúzar termina su tarea y entrega el proyecto. Ahora será el Consejo de Estado quien deberá visar la futura Constitución. El Consejo de Estado, como se formó el año 1976 y fue la respuesta a la primera inquietud que tuvo el gobierno militar respecto a crear una nueva institucionalidad. Estaba presidido por don Jorge Alessandri e integraba también el Consejo don Gabriel González Videla. El organismo fue creado con la primera de las llamadas actas constitucionales, un mes después de que la ONU condenara a Chile por institucionalizar la tortura. Lamentablemente, el más alto organismo internacional, influenciado por una perversa y ruin maquinación del comunismo soviético, ha acusado a nuestro país de una supuesta violación de los derechos humanos. Frei Montalva declinó participar del Consejo de Estado, pese a que por derecho propio podía en su calidad de expresidente. Pinochet designaba a los otros miembros, ex integrantes del aparato del Estado y de las Fuerzas Armadas, más representantes de la sociedad civil. A nombre de la juventud, Juan Antonio Coloma. Yo estaba convencido que era un muy buen paso para el país y sigo pensando, con el paso del tiempo, que fue un paso muy importante para Chile, tanto en el proceso de transición, para el proceso de consolidación democrático y por el contenido mismo respecto del futuro que se oponía. El debate enfrenta a los líderes de la oposición con los ideólogos del nuevo régimen. ¿Van a resucitar los muertos y los desaparecidos? Don Eduardo Frei dice que a él no le preocupa si se hayan lanzado consignas comunistas en el Teatro Caupolicán. Yo le aconsejaría que no entrara en el terreno del coraje porque estaría pisando terreno pantanoso. ¿El voto? Mañana, la polémica consulta de septiembre en Constitución 80, camino al plebiscito.